Bueno, lo último que no lo hemos terminado todavía, es en el pandeo de columnas. ¿Ah? Hoy día lo completamos. Realizamos un problema la vez pasada. Ahora vamos a ver otro problema, que es bastante conocido porque es lo relacionado con plumas. Plumas, que son esas barras, ¿cierto?, que sirven para levantar alguna carga. ¿Mm? Eh, por ejemplo, lo que se usaba antiguamente en los buques. Pensemos en una pluma, no con una sección como son ahora las plumas, ¿cierto?, que son tubulares, ¿ah? De tubo de sección anular, un anillo, eh, sino que pensemos en una especie de una viga así especial que tiene el mismo ancho que el alto, ¿no? Recuerden que las vigas son mucho más altas que anchas, pero esta es un perfil WTH, se llamaría, que tiene las mismas dimensiones. Es de acero A3724, que es un acero ordinario de construcción, que se usaba bastante antiguamente porque cuando eran los perfiles laminados, ¿no?, donde se utilizaba acero de baja calidad porque se podía moldear muy bien al pasarlo por rodillos laminadores, ¿no? Hoy en día, que se hacen con planchas soldadas distintas, se pueden ocupar materiales un tanto mejor, sobre todo la parte de las alas, ¿no? Si ustedes miran el catálogo Syntac o Compact, van a ver que las alas tienen en la mayoría de los casos un material, y en el alma un material más débil, pero bien soldable, ¿eh? Bueno, esto se llama entonces una pluma. Ahí está la pluma, ahí está nuestra pluma. No tenemos que aquí hay un poste, un pilar, donde aquí esta parte, esto puede girar en torno al poste, y ahí está para que no se caiga, ¿cierto? Eh, eh, y esto tiene una oreja, ¿no?, donde aquí hay un pasado liso, de manera que en este punto la columna esta va a ser capaz de moverse, girar en torno a un eje horizontal, y también puede girar en un eje vertical respecto a este poste, ¿eh? Bueno, acá viene la pluma, y acá está la carga, no se dibuja los detalles, y aquí hay un viento que la soporta, ¿cierto?, hasta acá arriba, ¿ya? Entonces, la idea es bien determinar cuál será el Q máximo si la pluma no es tan grande, son 8 metros nomás, y el cable acá está en 30 grados, y nos piden cuál es la carga Q máxima que se puede levantar aquí para este material, y con factor de seguridad 2. ¿Ah? Claro, porque esto va a llegar el momento que se va a pandear. Se puede pandear así, o se puede pandear para el lado, ¿ya? Para el lado. En ambos casos, si ustedes se fijan, la forma en que se va a pandear así es el largo de Euler, y mirado desde arriba también va a ser el largo de Euler. O sea, el largo de la columna, que son 8 metros, es el largo de Euler. Y la viga tiene este perfil. Si se fijan, es un perfil H, tiene 200 por 200, o sea, es cuadrado, tiene 20 milímetros tiene 20 milímetros de espesor de ala, y 10 milímetros de espesor de alma, ¿ah? Y es soldado, desde luego, ¿ah? Y tiene el gamma de la 0,7,85 gramos por centímetro cúbico, ¿vale? Si ustedes tienen un dado de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, un cubito, ese pesa 7,85 gramos. Si el dado es de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, va a ser 7,85 kilogramos. Si el dado es de 1 metro por 1 metro por 1 metro, son 7,85 toneladas. ¿Ah? Esa es la idea de manera que ese es nuestro peso para el caso de la, de la columna. ¿Está? Bueno,
Aquí entonces atacamos este problema como sabemos hacerlo. Primero, ¿cierto? Empezamos a preparar los elementos que vamos a utilizar. ¿Ah? Yo le llamo la caja de herramientas. Una, calculamos todo esto, el área, el momento de inercia, el peso, en fin, los W, eso es bueno tenerlo, cosa que cuando ya uno lo necesita ya está listo, está calculado. El área. El área dice que es el área de un cuadrado menos el área de otro cuadrado, que son estos dos pedazos que uno le estaría sacando. Y ahí sería 20 por 20, el cuadrado exterior, menos entonces estos dos rectángulos que están aquí, este rectángulo y este otro rectángulo. Entonces lo sumamos y nos da que la base serían 20 menos 1, son 19, ¿cierto? Porque esto es lo que ocuparía y sería la suma de esto más esto. 19, ahí está 19. Multiplicado por 16, ¿por qué 16? Porque lo que estaríamos sacando aquí, de aquí hasta acá, son 16 centímetros. Estos son 200, 20, 20, son 40, son 160 milímetros, 16 centímetros. Y esto nos da 96 centímetros cuadrados. Ese es el área, 96 centímetros. Y con lo cual podemos calcular el Q, que es igual al área por el gamma partido por 1000, para que queden centímetros, no en milímetros. Y esto sería entonces igual a, con el gamma 7,85 que está dado acá, nos da 0,7536 kilogramos por centímetro, es lineal, ¿eh? No por centímetro cuadrado, por centímetro. Cada centímetro pesa 754 gramos o 0,7536 kilogramos por centímetro, no por centímetro cuadrado. ¿Ya? Tenemos entonces que está el área, podemos calcular el momento de inercia, ecuatorial, su X le podríamos llamar a esto, en realidad debería ser sub Z. Eso nos da entonces, tal como está así, con respecto a este eje, es igual a la base por la altura del cubo doceavo menos la base por la altura del cubo del rectángulo chico doceavo. Y este el grande es 20 por 20 al cubo, ahí está. Y este es 19 por 16 al cubo, que es lo que se le saca, se le resta, y doceavos ambos, ¿cierto? Y esto nos da 6.848 centímetros a la cuarta. Ahora, con respecto al eje de las Y, con respecto a este eje, ¿cierto? Sería dos veces esta base, esta y esta, por la altura del cubo doceavo más el alma, ¿cierto? Que serían 16 por 1 al cubo doceavo. Ahí estaría. No, ahí tenemos el W de este, es igual, ¿cierto?, al momento de inercia, dividido por la distancia más alejada. En ambos casos, la distancia más alejada son 10 centímetros. Por lo tanto, son 684,8. ¿eh? ¿Cierto? Para el otro lado, en el eje de la Y, hay las dos bases. Esta base más esta base, ¿cierto? 2 veces 2 centímetros, 20 milímetros, multiplicado por 20 al cubo, la distancia aquí hasta acá, hasta la altura del cubo, 12avos, ahí está, más el alma, que son 16 por 1 al cubo y 12avos. Y esto nos da 2.668 centímetros a la cuarta. Por lo tanto, el W en este caso va a ser el I partido la distancia, también son 10 centímetros, ¿cierto? La más alejado de esta línea, ¿cierto? Son 10 centímetros. ¿no? Y eso nos da 266,8 centímetros cúbicos el W. Ahí tenemos los dos W. Y ahora podríamos calcular, ¿cierto?, los radios de inercia, que son iguales al momento de inercia partido por el área, perdón, raíz cuadrada de ello. Con respecto al eje X, este que está aquí, sería el momento de inercia, ¿cierto?, que son 6.848, ¿cierto?, dividido por el área, que es una sola, que son 96, y raíz cuadrada de ello, ¿cierto?, nos da 8, y raíz cuadrada, 8,446, ¿ah? El radio de inercia. Estos son centímetros, ¿no? El radio de inercia. Y el radio de inercia, para el otro lado, ¿cierto?, sería el momento de inercia, que son 2.668 dividido por el área,
96, y esto raíz cuadrada de ello, ¿cierto? Esto nos da 5,272 centímetros. La distancia donde se puede considerar concentrado el área para efecto momento de inercia, eso es el radio de inercia. Ahora vienen los largos de Euler. Los largos de Euler hay que ver, ¿cierto? Para que se pandee en torno al eje de las X, podríamos decir, que sería perpendicular aquí, ¿ya? Sería este, así, ¿cierto? Aquí no se puede mover porque tiene el viento, tampoco para abajo, se pone así. Y ¿eso qué significa? Significa que también mirado desde arriba, la forma de pandearse, porque aquí tampoco tiene, no está empotrado, se me pierde el ratón, ahí está. No está empotrado, ¿cierto? Así que permite que la diga, esta sería la columna de Euler, ¿cierto? Así, así. De manera que nosotros tendríamos que ahí están los dos rayos de inercia. El largo de Euler, en ambos casos, el largo X y Y igual, porque mirado desde arriba también se pandearía así, ¿cierto? Lateralmente, así, de esta manera, así. ¿Ya? Entonces tendríamos nosotros que el largo son 800 centímetros, estos son 8 metros, 800 centímetros. Y, claro, 8.000 milímetros. Tendríamos entonces que la esbeltez, ¿cierto? Crítica es igual a pi por raíz cuadrada de 2 el módulo de elasticidad partido por el sigma de fluencia. El sigma de fluencia son 2400, ¿cierto? De manera que esto nos resultaría igual a 131,4. Este es el del material, ¿ya? Entonces, con esto hay que comparar los esbelteces que tienen para ver si es columna esbelta o es columna corta. Y partimos. La esbeltez o factor de esbeltez, ¿cierto? Es igual al largo de Euler partido por el radio de inercia. Vale decir que en torno al eje X, para que se pandee así, ¿cierto? Esto va a ser igual a el largo de Euler, que son 800, dividido por el radio de inercia sub X, que está acá, 8,446, ahí está, y esto nos da 94,72, que es más chico que la esbeltez crítica. ¿Eh? Eso implica que si es más chico, implica que el pandeo va a ser anelástico, o sea, no está constante el módulo de elasticidad, que es columna corta, y sabemos, ¿cierto?, la fórmula que se aplica, que es la de Johnston. Y después en la esbeltez, ¿cierto?, en el otro sentido, el largo de Euler sub Y, que es igual, partido por el radio de inercia sub Y, que está acá calculado, que son 5,272, ahí está, 800, que es el largo de Euler dividido por el radio de inercia, 5,272, y esto nos da 51,7, que es mayor que la esbeltez crítica, por lo tanto la columna esbelta o larga, y el pandeo va a ser elástico, o sea, se aplica la fórmula de Euler. Entonces, en ambos casos es distinto y la podemos calcular. Entonces, para el pandeo anelástico, que ocurre en torno al eje X, ¿cierto? El sigma crítico va a ser, según Johnston, ¿cierto? Porque es columna corta, es sigma de afluencia por 1 menos sigma de afluencia partido por E multiplicado por el lambda, partido por la vertex partido por 2pi, y aquí hay un error, es todo esto al cuadrado, el cuadrado está afuera, ¿ya? El lambda partido por 2pi y el cuadrado afuera. Y esto nos da 1776,7 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Si ustedes se fijan, fíjense que la afluencia está en 2400, este está, y el sigma proporcional sería 1200, ¿cierto? A la mitad aproximadamente. 1200, esto está más arriba, ¿eh? Y ahí se produce entonces el valor crítico donde va a empezar a ocurrir el pandeo. Y en el otro lado, ¿cierto? Que el pandeo es elástico en Y, en torno a la eje Y, tenemos que el sigma es la fórmula de Euler, porque es columna esbelta, es pi cuadrado partido por lambda cuadrado y esto multiplicado por E. ¿Eh? O sea que es pi por 2,1 por 10 a la 6 dividido por 151,7, ¿cierto? Que es nuestra lambda, ¿cierto? Aquí está, 151,7.
Y esto nos da 900 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, ¿ya? O sea, si fuéramos jóvenes al dibujo este que vamos a ir para atrás, que teníamos, ¿cierto?, unos 1700, aquí está, ¿cierto? Y está la crítico, son 131, y aquí está el sigma proporcional, que es 1200. Entonces, por un lado, en columna corta estamos por aquí en 1700, y en el otro lado, ¿cierto? Está en columna esbelta, ¿cierto? Para acá es esbelto, porque el lambda es más grande que el lambda crítico, que son 131. Estamos por acá, ¿cierto? Por acá, ¿ya? Entonces ahí estaríamos los dos casos, las dos direcciones, ¿ya? Entonces, tendríamos que, ahora calculando los valores de los esfuerzos, ¿cierto? Ahí estarían los dos valores, ¿cierto? Unos 1776,7 y 900,6, ¿cierto? Y kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces ahora, claro, se va a bandear en torno al eje Y, hacia el lado, ¿ah? Hacia el lado. Y nosotros tenemos que, claro, el diagrama de cuerpo libre, porque habría que entrar a la parte mecánica, es este. Tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que es vital acá. Tenemos que, aquí está la fuerza Q, aquí está la tensión, ¿cierto?, del cable este, que está en 30 grados. Acá está el peso propio de la columna, que es Q por L. Y acá está la reacción en el punto A, donde están, ¿cierto?, el pesado liso en ambos lados. Entonces entendíamos que esto, ¿qué tiene que hacer? Una fuerza, ¿cierto?, para arriba, ¿sí? Y acá una fuerza para acá. La que nos interesa es esta, O sub X. Entonces las ecuaciones de equilibrio, ¿cierto?, están ahí. Son tres ecuaciones, una sumatoria de fuerza en dirección X igual a cero. Lo que nos interesa es O sub X, porque O sub X es la que va a comprimir esto, ¿no? Esa es la fuerza que comprime, además del momento flectante, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros que las tres ecuaciones, que son sumatoria de fuerza en dirección X igual a cero, sumatoria de fuerza en dirección Y igual a cero, y sumatoria de momento igual a cero. Esas las podemos plantear. Ahí está el diagrama de cuerpo libre, y digamos entonces que sumatoria fuerza en dirección X igual a cero nos dice que O sub X, ¿cierto? O sub X menos el coseno de teta, que son 30 grados, coseno de 30 grados, y no hay más, debe ser igual a cero. Por lo tanto, O sub X igual a T coseno de 30. La otra ecuación es la sumatoria de fuerza de momento en torno al punto O igual a cero. Momento positivo, T por seno de 30, que sería la componente vertical, multiplicado por el largo, ¿cierto?, por L, ¿cierto?, menos el peso propio de esto, que es Q por L, multiplicado por la distancia, se ubica en el medio, ¿cierto?, porque es uniforme, por L medios, ¿cierto?, sería igual a cero. Ahí está entonces, ¿cierto? Ahí nos falta Q. Y menos Q por L, y ahí está, menos Q por L, igual a cero, ¿ya? Ahí estaría entonces, tenemos dos ecuaciones, y aquí nosotros podríamos, de aquí podemos deducir, ¿cierto?, que en esta T es igual a Q, ¿cierto? Se puede, es Q por L, aquí se puede dividir por L, ¿cierto? Nos queda sin L aquí, aquí también, y aquí nos queda L nomás. Entonces nos queda Q, ¿cierto?, más, pasando al otro lado, Q por L medio, ahí está, ¿ah? Y esto dividido por seno de 30, eso es igual a T. Y por otro lado, sabemos, ¿cierto?, que el momento flectante que origina la carga distribuida esta, porque esto sería equivalente a una viga que está apoyada aquí, rotulada, ¿cierto?, con un apoyo, acá con un rodillo, ¿cierto? Porque finalmente la carga esta, ¿cierto?,
lo que va a ocurrir con una viga con una carga distribuida y un peso, se deflectaría de esta manera, ¿cierto? Y tendríamos que este sería el diagrama del momento flectante, en la pura carga distribuida, ¿no es cierto? Porque aquí ni aquí hay momento ni acá hay momento, porque son pasadores lisos aquí y aquí también. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría que es una parábola así donde el valor máximo se cruza en el medio, va a decir la parte de arriba está en compresión y la parte de abajo está en tracción. La compresión es la que nos interesa. Y este momento es igual a Q por L al cuadrado octavo. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos que, por otro lado, despejamos acá, ¿cierto? Y U que es lo que nos interesa, porque esa es la que produce la compresión, ¿cierto? Es igual, ¿cierto?, a este par de ecuaciones a Q más Q por L medio partido por tangente 30. Este tangente 30 viene del seno, dividido por este coseno que está acá, y nos quedaría tangente. ¿Ah? Tangente 30. Entonces el momento flectante máximo va a ser igual a Q L cuadrado octavos. Entonces el sigma es igual a la carga esa dividido por el área, la fuerza que comprime, ¿cierto? La fuerza que comprime, que es esta fuerza dividido por el área, ahí está el área, más el momento que produce el momento flectante. Que produce el momento flectante, ¿cierto? Es igual a Q por L al cuadrado octavo, que es este, ¿ya? Entonces, la que produce la fuerza que comprime más el momento flectante, ahí se suman las dos, ¿ya? Y nos queda entonces que el sigma con que trabaja va a ser igual a va a ser igual sí, reemplazando acá, ¿cierto? En esta misma ecuación vamos reemplazando todos los valores y nos queda finalmente que el sigma es igual a esta expresión, y acá abajo sabemos que el sigma admisible es igual al sigma de colapso partido por el factor de seguridad. Y el de colapso, ¿cuál es el de colapso? Tenemos acá, ¿cierto? Ya lo calculamos. El de los dos habían dos. ¿Cierto? Uno era 900,6, el otro 1776,7. Lógicamente el 900,6, el que aparece el sigma de colapso, ¿cierto? Y eso nos da entonces que, fíjense bien, aquí en la falla ya no se produce en la afluencia, ¿cierto? Lo que ocurre en compresión. Acá no, en la compresión falla por pandeo y estaría fallando entonces antes. ¿Ah? Por eso que aparece el sigma de colapso 900,6. ¿Ah? Mientras sabemos nosotros que son 2400 el sigma elástico. ¿Ah? Y entonces esto nos da, ¿cierto?, un sigma igual a 450,3 centímetros cúbicos. ¿Ya? Como el sigma admisible debe ser igual que el sigma de trabajo, nosotros podemos reemplazarlo. Siempre lo reemplazamos en A, nos resulta entonces claro, en esta ecuación, ¿cierto? En esta que hemos desarrollado acá. Y nos queda entonces que, reemplazando, ¿no? ¿Cierto? 430,3, que el sigma es igual, ¿cierto?, al sigma del sigma admisible, al de trabajo, a esto que está aquí, ¿cierto? Y ahí entonces despejamos cuánto vale Q, ¿cierto? Y Q resulta igual a 12.133 kilogramos de fuerza. Esto es lo máximo entonces que podemos levantar, jóvenes, con un factor de seguridad de 2 al pandeo, que no se pandee. ¿Cuándo se va a pandear? Cuando llega, digamos, a 3 veces ese valor, se va a pandear hacia el lado, o sea, mirando desde arriba, ¿cierto? O sea, mirando desde arriba se va a pandear así, al lado, lateralmente. ¿Por qué va lateralmente? Porque es más débil aquí, ¿cierto? Aquí mirando. Aquí. Nos fijamos aquí, ¿cierto? Este eje no se va a pandear, pero sí con respecto a este lateralmente, ¿ah? Porque es más débil. Ahí se ve, ¿cierto?, la diferencia, 2.668 centímetros y acá 6.848.
Entonces hay una buena diferencia, ¿cierto? Por eso se van de en torno al eje de las Y. ¿Ah? Eso es. Ahí tenemos entonces, joven, un problema más o menos característico. Ahora lo que podríamos decir es que no es muy buena el perfil que hemos escogido, ¿cierto? Ya no lo escogimos nosotros. Este perfil. ¿Ah? Generalmente jóvenes, tal como les decía yo, se escogen perfiles que son tubos, son perfiles anulares, ¿ah? Que es un anular. Y si nos queda corto, le podemos meter un tubo más grueso, de más diámetro. Y si quedamos cortos y necesitamos levantar esta carga, ya está un problema ingenieril, hay que de alguna manera, imagínense que nosotros tenemos un tubo, en vez de este perfil es un tubo, y ya lo calculamos, no da, no alcanzamos a levantar la carga que necesitamos. ¿Qué podemos hacer? Podríamos pensar en reforzar el perfil, el tubo, ¿cierto? ¿Cómo piensan ustedes que se podría reforzar el tubo para aumentar la capacidad? Imagínense que ya tenemos todo, este es un tubo, la pluma, y que la pluma no es capaz de levantar la carga que nos piden. ¿Qué se le ocurre a ustedes ingenierilmente hacer? ¿Y por qué no da? Porque no da el momento de inercia, ¿cierto? Porque si tuviera un momento de inercia más grande, podría levantar más carga. ¿Mm? Entonces, imagínense que tenemos como perfil un tubo y el tubo no es capaz de levantar la carga que queremos. ¿Qué harían ustedes, jóvenes? Están en un escenario ingenieril. ¿Se entendió la pregunta, jóvenes? Ya. ¿Qué harían? ¿Puede repetir un poco la pregunta que se me cortó un poco? Imagínense que tenemos nosotros este mismo problema, pero en vez de este perfil, que no es adecuado, ¿cierto? Este no es muy adecuado, sino que es un tubo, como suelen ser las plumas, un tubo, ¿ya? Y, y el tubo no nos da, dice que no es capaz de levantar la carga, queremos levantar aquí la carga Q. Entonces, ¿qué harían ustedes? Cambiar el tubo, no, ya no hay más tubo de más diámetro ni más de más espesor. Eso es lo último que se fabrica. ¿Qué harían ustedes? Es un problema ingenieril, ¿eh? Tienen la pluma, tienen el tubo, pero no es capaz de levantar la carga que queremos. ¿Sí? Opinen nomás, si no les va a pasar nada, ¿no? Si se viene abajo de forma imaginaria. Con razón no se escuchaba ahí, sí. ¿Ponerle arena? Ya, pero con la arena adentro del tubo, imagino, le aumenta el Sí. peso, pero no aumenta la resistencia, porque la arena no es un elemento estructural, pues. El anillo del tubo, que es el perfil, es el elemento estructural. Y es el que hay que reforzar, hay que mejorar el momento de inercia, aumentarlo. ¿Cómo aumentamos el momento de inercia? Mm, Claro, si lo llenamos adentro, estamos colocando, aumentando peso, aumentar el momento y disminuye la capacidad de carga, porque la arena no es un elemento estructural, ¿cierto? Y el tubo ese, ¿Anillas? ¿sí? ¿Anillas a lo largo del tubo? Anillo. Ya, Sí. pero el anillo aumenta el momento en ese punto donde está el anillo, pero no en el resto. Entonces, pero sí hay que colocar algo. Hay que colocar algunos elementos y esto tiene que ser a lo largo de toda la viga y lo que se suele hacer es colocar unas pletinas, ¿ah? A lo largo y lo más lejos posible, no por dentro, sino que por fuera. ¿Por qué? Porque no se olviden que el momento de inercia es área por distancia al cuadrado. Ya que si nosotros le colocamos unas pletinitas soldadas acá, está aumentando
un poco el área, pero más importante que el área es la distancia. La distancia más alejada del centroide, esa es la que más nos ayuda a aumentar el momento de inercia. Eso es la solución. ¿No? Que cuando tenemos estos perfiles así, ¿cierto? Uno soluciona el problema es esta. Porque entonces lo más importante no es el área, sino que las distancias. Recuerden siempre eso, la distancia. Y la distancia de este eje, ahí están lo más alejada posible. Si la colocan por dentro no ayuda mucho, ¿cierto? Incluso si le colocan las pletinas por dentro, la distancia es muy poca, no aumentó. Estos mismos perfiles, si lo hubieran colocado para el lado adentro, nos habrían ayudado mucho, porque el área es la misma que se están agregando, pero la distancia es más chica, y la distancia está al cuadrado en el momento. Entonces se coloca, efectivamente se ponen así. Se ponen en 90 grados pletina a lo largo de todo el tubo y aumenta considerablemente el momento de inercia. Para hacer esos juegos necesitamos entonces nosotros hacer lo siguiente, para aumentar la capacidad de carga, y analizar, ¿cierto?, lo que son los momentos de inercia inclinados. Es una cuestión matemática que la vamos a ver acá. Imagínense ustedes que nosotros tenemos un área, esta área rara que está acá, ¿cierto? Y acá está el centro de gravedad justo donde están los ejes X y Y. Y nosotros queremos saber el momento de inercia, no con respecto al eje X, respecto al eje Y, sino que con respecto a un eje inclinado que está así, el eje U, que está desfasado θ grados con respecto al eje X. Y perpendicular entre sí U y B. Entonces queremos saber el momento de inercia con respecto a este eje inclinado. Ahí está un elementito, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la distancia ahora, que son con respecto al eje, una es la distancia U al eje de la V, y la otra es la distancia V al eje de las U, ¿cierto? Entonces, el de área por la distancia al cuadrado. Entonces, las distancias, veámoslas. ¿Cuáles son ahora? Porque hasta este momento nosotros sabemos que si ahí está el elemento, esta es la distancia X y esta es la distancia Y. X al eje de la Y al eje de las X. Por lo tanto, tendríamos que la distancia U, la distancia que está entre el elemento y el eje de las B, ¿cierto?, es igual a, y aquí lo sacamos, ¿cierto?, que es posible que ustedes lo hayan hecho alguna vez. Es igual, dice, a X por coseno de teta, aquí está X por coseno de teta, sería, ¿cierto?, esto desde aquí hasta acá, aquí hay una escuadra perpendicular, más esto que está acá, y eso sería, ¿qué cosa? Sería más Y por seno de teta. Ahí está. Esta es la distancia U, que hay, ¿cierto?, desde el elemento hasta el eje de las B. Aquí está U, esta distancia es. Por otro lado, la distancia V, ¿cierto?, es igual a I coseno de teta menos, ¿cierto?, ¿dónde está I? I coseno de teta sería la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿cierto?, siendo la escuadra acá, menos esta distancia, que sería X seno de teta, ¿cierto? Menos X seno de teta. Entonces ahí tenemos las distancias que están a los respectivos ejes U y B, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos plantear cuánto vale el momento de inercia con respecto al eje U y cuánto vale el momento con respecto al eje V. Y tendríamos que U, ¿cierto?, sería V al cuadrado por el de área. Y aquí está V, ¿cierto?, sería Y al cuadrado coseno cuadrado teta menos, es cierto, 2 veces XY, ¿cierto?, por coseno teta, seno teta, ahí está, y más, ¿cierto?, X al cuadrado por seno cuadrado teta, y eso multiplicado por el de área, esto que está aquí, por el de área, ahí está el de área. Análogamente, un D y su BD, ¿cierto?, es igual a U cuadrado por DA, y U sería el cuadrado de esto, que es X cuadrado coseno cuadrado de teta, más 2 veces XY por seno de teta coseno teta, ahí está, y más Y cuadrado seno cuadrado de teta, ahí está Y cuadrado seno cuadrado de teta, y eso multiplicado por DA. Multiplicando entonces, jóvenes, ¿cierto?, nos da que el I su U va a ser la integral, ¿cierto?, de D y su UU, ¿cierto?, vale decir integral de B cuadrado de A, por lo tanto nos queda, ¿cierto?, ahí tenemos el B cuadrado,
aquí está arriba, ¿cierto? Aquí. Ahí está el b cuadrado, nos queda y cuadrado, coseno cuadrado teta, menos 2xy, seno teta, coseno teta, más x al cuadrado, seno cuadrado teta, ahí está, y esto por dA. ¿Eh? Y el sub u, finalmente arreglando esto, nos queda esto, integral de, podemos sacar aquí coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Integral de y cuadrado de a. Este otro sacamos para afuera seno cuadrado de teta, ¿cierto? Y nos queda integral de x al cuadrado de a. Y aquí, ¿cierto? Nos queda, en este, nos queda 2 seno teta coseno teta, ahí está, por integral de xy de a. Estas integrales las reconocemos inmediatamente. Esta que está aquí, ¿cierto? Este es el momento en esa con respecto al eje X. Y este que está acá, esta integral, es el momento en esa con respecto al eje Y. Esto es fácilmente. El integral con respecto al eje X, ¿cierto? Por coseno cuadrado de teta, y este integral con respecto al eje Y por seno cuadrado de teta. Pero esto que está aquí, que es multiplicado por 2 seno de teta coseno teta, que es igual a seno de 2 teta, es igual, esta integral que está aquí, xy, es algo raro que nunca lo habíamos visto, ¿cierto? Pero sí tiene las mismas dimensiones, ¿cierto? Que el otro es algo al cuadrado, distancia al cuadrado, ver x e y, x multiplicado por y por dA. Y esto es lo que se conoce, jóvenes, esto que está aquí, esta integral, se conoce como el producto de inercia. Los otros son momentos de inercia, pero esto es producto de inercia. ¿Ah? Este es el producto de inercia, es decir, es el área multiplicado por las dos distancias, la distancia x y y, ¿ya? Y en el otro, el momento de inercia es por la misma distancia, lógicamente, al cuadrado. Este producto de inercia, en realidad, para lo único que yo he visto que sirve es para los momentos de inercia, para poder girarlo, ¿ya? Entonces tendríamos que el I sub UU, ¿cierto? Este es igual a integral de D I sub U, para decir es I sub XX, ¿cierto? Por coseno cuadrado teta más el momento de inercia con respecto al eje seno cuadrado de teta, y menos 2 veces seno de teta coseno de teta, porque esto es seno de 2 teta. ¿Eh? Y nuevamente nos encontramos igual que antes, cuando estamos con los esfuerzos, que tanto el coseno cuadrado de teta como el seno cuadrado de teta están relacionados con el coseno de 2 teta, ambos. Entonces, si lo reemplazamos, aquí reemplazamos por esto por el seno de 2 teta, y esto lo reemplazamos por el coseno de 2 teta, en ambos casos nos queda la expresión conocida, que es esa que está ahí. Y su UU es igual a IXX más Y medio más Y ordenando, después se reemplazar, IXX más Y medio por el coseno de 2 teta menos, ahora sí, IXY por el seno de 2 teta. Y esta expresión, si ustedes se fijan, jóvenes, es similar a la que nosotros teníamos para el esfuerzo. ¿Eh? Entonces, ¿qué podríamos concluir? Que de la misma manera que existe círculo de Mohr para los esfuerzos, también ya nos dimos cuenta que existía círculo de Mohr para deformación, aunque nunca trabajamos con él. También existe el círculo de Mohr para el tensor de inercia, que se llama. Todos los tensores entonces pueden trabajar con esto del círculo de Mohr. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros podemos encontrar el momento de inercia con respecto a un eje girado. Si conocemos el IXX, el YY, y somos capaces de determinar el producto de inercia, el IXY, ¿cierto? Nosotros podemos multiplicarlo, aquí está por el coseno y por el seno, ¿cierto? Y podemos encontrar el momento de inercia con respecto a cualquier eje, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, esto es interesante lo del producto de inercia, porque en muchos casos no hay casi ni que calcularlo. ¿Eh? Sí, fíjense que como son dos distancias que se multiplican, ustedes se dan cuenta que cuando hay una simetría, una figura simétrica como esta, ¿cierto? Como espejo aquí, fíjense aquí que tienen el mismo Y, pero también tienen el mismo X, pero uno positivo y el otro negativo. Entonces, cuando hay un eje de simetría, necesariamente el producto de inercia, ¿cierto?, va a ser igual a 0, porque a cada producto de inercia positivo, las dos distancias son,
ocurre uno negativo. Aquí está Y positivo, pues el X negativo, entonces el producto de inercia con respecto al eje, ¿cierto?, de las Y va a ser negativo. ¿Ah? Entonces, siempre que hay una figura, basta que aunque uno de los dos ejes nomás sea eje de simetría, para que el producto de inercia entonces valga 0. ¿Cierto? Porque es X, Y, hay que sumar todos los X, Y, y ustedes se dan cuenta que hay X, Y positivos y otros X, Y negativos que son exactamente igual, por lo tanto la suma de todo es 0. Entonces siempre con una figura simétrica, el producto de inercia es igual a 0. También se aplica el teorema del eje paralelo o de Steiner, ¿ah? ¿Cierto? El teorema de Steiner. Nos dice, ¿cierto?, que nosotros tenemos la figura acá está el centroide, y tenemos acá el eje de la C, y acá el eje de la Y, ¿cierto? Nosotros tendríamos que el producto de inercia, ¿cierto?, va a ser igual al producto de inercia con respecto a estos ejes, que es 0 porque hay simetría, más el producto del área por estas distancias. Ya no al cuadrado, sino que es esta distancia por esta distancia. X por Y. De manera que tendríamos que el producto de inercia, todo el eje X, Y, ¿cierto?, va a ser igual al producto de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de gravedad, que además son ejes de simetría, así que 0, más el producto del área por las dos distancias, por la distancia X y por la distancia Y. Entonces así tendríamos el producto de inercia. ¿Ya? Y si es simetría, esto vale 0. ¿Ya? Y ahora sí que podemos entrar, jóvenes, a nuestro tubo, ¿cierto?, que le vamos a soldar las petinas por fuera, porque ahí tiene el mayor momento de inercia. Ahí tenemos un ejemplo. Entonces ahí aumenta notablemente, ¿eh? Porque fíjense ustedes que ahora con estas petinas no aumentó tanto la masa, pero sí aumentó la distancia, y eso es importante porque en el momento de inercia la distancia está al cuadrado. Entonces aquí nosotros podemos calcular, jóvenes, cuánto vale el IXX y el YY, ¿cierto? Entonces podemos después calcularlo con respecto a un eje cualquiera, inclinado a un ángulo cualquiera con respecto al eje X. Por ejemplo, 45 grados. ¿Por qué 45 grados? Nos vamos a dar cuenta que en realidad el ángulo que lo giremos aquí nos va a dar el mismo momento de inercia, pero cuando está en 45 grados, la distancia más alejada, que es lo que nos limita, porque este es el punto más fuertemente sometido a esfuerzo por la flexión, la distancia más alejada aquí es muy grande. En cambio, cuando está girado en 45 grados, la distancia va a ser más chica. Si lo dividimos por algo más chico, nos queda, ¿cierto?, un W ecuatorial más grande. Así que lo giraríamos en 45 grados, ¿cierto? Así, de esa manera. ¿Sí? Y si nosotros calculamos entonces los momentos de inercia, tenemos que el I ecuatorial sub X para este caso, para este, va a ser igual al I del tubo. Ese es fácil, ¿cierto? Sabemos que el tubo es el pi por el diámetro a la cuarta, 64avos. Entonces, como son concéntricos los dos círculos, el círculo grande, completo, si fuera macizo, menos el círculo chico, que lo sacamos, ¿cierto? Se puede restar porque tiene los mismos ejes. Entonces, es pi por d grande a la cuarta 64avos menos pi por d chico a la cuarta 64avos. Si se saca el factor común pi 64 partido por 64, nos queda factor común de 25 a la cuarta menos 23,8 a la cuarta. ¿Por qué 23,8? Porque el tubo tiene 250 milímetros por fuera y tiene 6 milímetros de espesor de pared. Por lo tanto, 6 y 6 son 12, ¿cierto? 250 menos 12 son 23,8, o sea, 238 milímetros, 23,8 centímetros. ¿Cierto? Y eso, ahora habría que agregarle, este es el momento de inercia del tubo nomás, ¿cierto? Pero ahora falta agregarle estos dos, que son iguales, podemos juntarlo con respecto al eje X, podríamos decir que son, la altura de esto, dice que son estos 250, y estos son 370, va a decir son 60 milímetros, ¿cierto? Por lo tanto, el momento de inercia de estos son 6 y 6, o 2 veces, ahí está, 2 veces, ¿cierto? 6 por 1 al cubo, porque tiene 1 centímetro esto,
de espesor por 1 al cubo 12avos, ¿cierto? 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque está este y este, más el momento de inercia, ¿cierto?, de esto, con respecto al eje X, ¿ya? Y eso sería, si son, claro, podríamos decir que el momento de inercia de un rectángulo grande así, con respecto a este eje, menos este momento en ese rectángulo chico que vale 25 centímetros. El rectángulo grande, ¿cierto?, tiene 250 más 6 y más 6 serían 370, 37 al cubo, menos el rectángulo chico, el que estamos sacando, que sería aquí, este, 25 al cubo 12avos. Y así tendríamos, ¿cierto?, el momento de inercia del tubo con respecto a este eje, estas dos pletinas con respecto al mismo eje, y esta pletina larga, sí, ¿cierto?, menos esta con respecto al mismo eje. Ahí está. Y eso nos da entonces, jóvenes, ¿cierto?, 6.344,86 centímetros a la cuarta con respecto a este eje. Pero resulta que con respecto al eje Y, el Y va a ser igual. Entonces es igual, y el IXY, ¿cierto?, de todo esto, porque tanto este eje como este otro eje son ejes de simetría, debe ser igual a 0. Entonces el IXX y el Y son iguales, son 6.344,86 y el XY vale 0. Por lo tanto, el momento de inercia con respecto al eje U, con respecto a este eje, que está, este es el eje X, ¿cierto? Este es el eje U que está en 45 grados, va a ser igual a el IXX más el YY, ¿cierto?, medios, más IXX menos YY medios por coseno de 2 veces 45, que serían 90, ¿cierto? Menos, ¿cierto?, 0, ¿cierto? ¿Por qué 0? Porque el producto de inercia vale 0, ¿cierto? El producto de inercia de todo esto vale 0 porque son ejes de simetría, por seno 2 veces 45. ¿Qué se nos hace 0? Esto se nos hizo 0, esto se nos hace 0 porque 2 veces 45 es 90, y coseno 90 es 0, pero además porque la resta esta se hace 0, o sea, es 0 por 0 aquí. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda esto nomás. Y si esto, jóvenes, es la mitad del doble, porque aquí es lo mismo valor, y nos queda entonces 6.344,86. ¿Qué significa eso? Que el momento de inercia con respecto a este eje, jóvenes, es igual que con respecto al eje con 45 grados. Si es así, el momento de inercia es el mismo, pero aquí está lo importante. El W es el momento de inercia, que es el mismo, pero dividido por la distancia más alejada. Esta distancia son 185 milímetros, en cambio esta, ¿cierto?, nos resulta, geométricamente sacándola, hasta este punto, desde aquí, el punto más alejado hasta este punto, son 134,35. Por lo tanto, si el mismo momento de inercia lo dividimos por una distancia más chica, el doble nos resulta más grande, o sea, aquí tiene más capacidad de resistir que esto. Es más resistente puesto así. Mira, el tubo exactamente igual, la misma cantidad, incluso eso de ya colocar las pletinas por fuera, que el mismo precio que se las colocan por dentro, claro, está la dificultad de soldarlas, pero ocupando el mismo material aquí es mucho más resistente. ¿Por qué? Porque hay que acordarse que el momento de inercia significa áreas por distancia al cuadrado. Lo importante es la distancia que está al cuadrado. Y aquí está más grande que si la pongo por fuera. Entonces, así se colocaría, jóvenes, y aumenta montones el momento de inercia. Ahí tenemos, ¿cierto?, que el W ecuatorial sub X, ¿cierto?, aquí nos va a dar, ¿cierto?, para este caso, 6.344,86 dividido por 185, la capacidad de soportar carga, ¿cierto?, 343. En cambio, en este otro caso que está acá, girado así en 45 grados, nos resulta doble, y el mismo momento de inercia, pero la distancia son 134,35, vale decir 13,435 centímetros, y esto nos da 472,3. O sea, ¿cierto?, puesto así, más resistente que puesto así, ¿cierto? Porque tiene un mayor módulo de sección resistente, por lo tanto, ¿cierto?, para la misma carga, para el mismo momento flectante, se van a originar esfuerzos más chicos. Significa que podemos aumentar la capacidad de carga. Así de simple. Consulta, jóvenes.
¿Sí? Es cierto que lo que hemos visto acá son cosas de alguna manera vistas, ¿cierto? Todo esto del girar los ejes, es posible que en matemática ustedes lo hayan visto eso, no sé, me parece que está en el programa, ¿eh? ¿Lo vieron esto en matemática o no para girar los ejes? ¿No? ¿No, No, profe, ¿no? ¿No lo vieron? no. Pero, por ejemplo, yo les paso momentos de inercia en mecánica y también les paso en resistencia material. Pero ustedes eso lo han visto en física y en matemática, ¿no? O sea, claro, inercia sí lo Sí, vimos en física 110, pero claro, pero vieron como la inercia de obviamente no masa. tan... En Claro, física 110 lo ven como momento de inercia de masa, que también lo ven conmigo en la parte dinámica, cuando hay que echar a andar a girar algo, ¿no? Pero momento de inercia de áreas parece que nunca se ve, ¿ah? Se la se ve solamente en resistencia de materiales, ¿ya? Hay que acordarse del concepto de momento de inercia, ¿cierto? Si es de área, es área por distancia al cuadrado, y si es de masa, es masa por distancia al cuadrado, ¿eh? Bueno, los mismos conceptos, ¿ya? Pero esto es interesante dominarlo porque ingenuamente, en vez de colocar así el tubo, como está aquí, ¿cierto? A la izquierda, pucha, gastando el mismo material, oye, que giremos los 45 grados y nos aguanta bastante más, ¿no? ¿Cierto? 472,3 contra 343, ¿ya? Entonces, para el mismo momento flectante, aquí, porque el mismo momento sea original, porque esto el peso es el mismo, ¿cierto? Y en nuestra pluma era Q por L al cuadrado octavo, ¿cierto? Entonces, para el mismo momento flectante, aquí tenemos que con la misma cantidad de material, tiene un doble más grande, por lo tanto, ¿cierto? El esfuerzo que se produce es más chico. Significa que para llegar al esfuerzo admisible, aquí podemos aumentar más el momento, más la carga. Así de simple, ¿eh? ¿Se fijan? Bien, pues, si no hay consultas, jóvenes, con esto ya hemos terminado el capítulo del pandeo de columna. Bueno, tal como les explico yo, ¿cierto? En muchos casos hay paño que cortar y ya tienen toda la base como para entrar, ¿cierto? Ingenierilmente, ¿cierto? Y también pueden entender ciertas cosas, ¿eh? Entender, oiga, no me debilite mi viga aquí en esta parte, porque esa es la parte más resistente, ¿no? Haga un hoyo en cualquier parte menos en el ala, que ahí en el ala me lo está debilitando, ¿cierto? Aquí, si van a colocar, a reforzar esto, oiga, no la coloque así, ¿cierto? Sino que póngala de esta manera, ¿cierto? Porque en el momento flectante que origina la gravedad, ¿cierto? Va a afectar más aquí que acá. Acá, ¿cierto? Van a ser más chicos los esfuerzos en este punto. ¿Sí? Estos solo van a ser los puntos D, los puntos más alejados. Este punto, este punto, este punto y este punto. Bien, pues si no, ya no hay más consultas. Cerramos el capítulo de pandeo de columna. ¿Ya? Ahora, lo que puedo decir les sirve algunas aplicaciones que ustedes puede que la hayan visto. Incluso nosotros lo veíamos en las armaduras, ¿cierto? En una armadura como esta, la armadura belga, ¿eh? La armadura, los pillos, y de repente estos pillos, ¿se acuerdan que yo lo hacía importante? No solamente determinar la fuerza, sino que la naturaleza, extracción o compresión esta cuestión. Porque si es tracción no hay problema, pero si es compresión hay que tener cuidado, porque antes que llegue al valor del sigma, el elástico en compresión, esto se puede bandear. Entonces hay algunos elementos que están trabajando en compresión se pueden expandir. Entonces habría que eh, colocarle un perfil que sea capaz de aguantar, soportar la compresión sin que se colapse ante que el resto de la estructura. Finalmente, si siguen aumentando la carga, la estructura en un momento que se colapsa. Y ahí tenemos nosotros, ¿cierto? Que esto lo veíamos en la armadura. Por ejemplo, este palillo, igual que este, está formado por dos fierros ángulos, si ustedes se fijan en la perspectiva, y de manera que tiene un momento de inercia mucho más grande que un solo ángulo, fierro ángulo. Y se le colocan unas pretinitas que atravesaba, soldado, esto cada cierto trecho, ¿cierto? Y esto lo pueden ver ustedes, de repente en los supermercados ustedes pueden levantar la mirada para arriba de la techumbre y van a ver estas cuestiones. Van a ver estas pretinitas y sirven para que trabajen en conjunto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con este palillo, ¿cierto? Sería este palillo que está aquí, de este estamos hablando, y este que está acá también, este. Entonces, claro, porque habría que ver cuáles son los elementos que están trabajando en compresión. ¿Ah? Entonces, la verdad es que ese palillo se ha mejorado, lo mismo que hicimos recién, así se vería, ¿cierto?, de frente. Y ahí están los dos, ¿cierto?, unidos por algunas pletinitas, aquí cada cierto trecho, igual que este. En aquel momento de inercia es bastante más grande que un solo, que este incluso, ¿ah? Que también tiene dos, pero están puestos en esta forma. Aquí están así haciendo una especie de X. Entonces nosotros entendíamos que la situación es esta, jóvenes. Eso es lo que ocurrió. Entonces sabemos que los ejes más débiles ahora van a ser donde están a menos distancia. Hay dos, uno es el eje U y el otro el eje B. Y con respecto al eje B, veremos que la cantidad de material está más cerca del eje, por lo tanto tendrá un momento de inercia más chico que en el caso del eje U. ¿Eh? Así de siempre. Entonces, para este caso también, por nosotros podemos determinar el momento de inercia con respecto al eje X, ¿cierto? Así. Con respecto al eje Y, y después podemos girarlo, porque el producto de inercia también lo podemos calcular, podemos girar, ¿cierto?, con respecto al eje U, 45 grados, o con respecto al eje B, menos 45 grados. ¿Eh? Y así podríamos calcular, ¿cierto?, los momentos de inercia así con estos ejes inclinados. ¿Ah? ¿Cuánto será la capacidad de soportar carga, ¿cierto?, con respecto a este eje? Ahí sería la aplicación de lo que estaríamos viendo. ¿Ya? Claro, hay que calcular los momentos de inercia, los productos de inercia y todo eso, ¿ya? Pero esto es una aplicación, ¿eh?, de lo que, además de la que les mostraba, además de estas más, ¿cierto? Entonces ustedes de repente pueden ver estas cosas, ¿eh? Mire, ¿por qué al tubo le habrán soldado esas pletinas así puestas así de canto? Porque también podrían haber soldado, ¿cierto? En vez de soldarlas así para afuera, las podrían haber soldado acá. La cantidad de material es el mismo, pero la distancia es más chica, ¿cierto? Por lo tanto, no ha ganado mucho en capacidad de soportar. La distancia más grande le da más capacidad de soportar carga, ¿cierto? O por lo menos mayor momento de inercia, sin aumentar el producto de inercia. ¿Eh? O sea, claro, si bien digo. ¿Ya? Entonces, con estos jóvenes, ¿cierto?, con esta aplicación hemos terminado el capítulo este. Pasamos a ver ya la penúltima, el penúltimo capítulo, que es esfuerzos combinados. Después de esfuerzos combinados viene teoría de falla, que es la guinda de la torta, y con eso terminamos. ¿Eh? Entonces vamos a entrar ahora, jóvenes, a ver esfuerzos combinados. Esfuerzos combinados. Porque hasta este momento somos capaces, jóvenes, de determinar esfuerzos que sean entre... Por ahí hemos aplicado algo de esfuerzos combinados. ¿Eh? Incluso en el problema que vimos de... ¿Por qué se me achicó? En el problema que vimos del PEN, ¿no?, ese que era sometido a una tracción de 1000 kilogramos y habían dos planchas que trataban de arrancar para el lado con 800 kilogramos, ya era un caso de esfuerzos combinados. ¿Eh? Y hemos visto por ahí otros tipos más, pero ahora ya lo que ocurre en la práctica, difícilmente en la práctica usted se encuentra con un elemento, un órgano o máquina o estructural que esté sometido exclusivamente a tracción, que esté sometido exclusivamente a cortadura, torsión, o que esté sometido exclusivamente a flexión. Normalmente está combinado. Yo siempre les mostraba un ejemplo, claro, bastante, no somos capaces de resolverlo, como el cigüeñal del motor de un auto de combustión interna. Ese elemento, el cigüeñal, ese órgano de máquina, está soportando flexión, está soportando cisalle, está soportando torsión principalmente, para eso es su función, ¿cierto? Está soportando flexión, torsión, cisalle, ¿cierto? Están soportando compresión también, y está soportando además todas esas cargas como impacto, porque llega el golpe, ¿cierto?, a la explosión y se aplica la fuerza. Y más encima no es constante, sino que es cíclico. Entonces tiene condiciones, y además de eso, su geometría es bastante complicada, entonces pueden haber puntos de concentración de fuerza. Esos casos, jóvenes, no son capaces ni de cerca de resolverlo. ¿Eh? Nadie lo puede resolver analíticamente, esos casos se resuelven
mediante métodos numéricos como el método de elementos finitos. Nosotros nuestra capacidad no da para eso, no podemos resolver. Pero veamos los casos simples. En la mayoría de las aplicaciones industriales, los miembros de máquinas y estructuras están sometidos a estados de esfuerzos combinados, tal como le decía yo, casi en todos los casos combinados. Entonces, cuando se combinan cargas flectoras con contorsionales y axial, suele ser complicado localizar el punto. A ver, ¿cuál será el punto que es más fuertemente solicitado? O sea, donde están las solicitaciones más severas. Entonces, la sugerencia que se hace es considerar los efectos por separado y analizando algunos puntos donde nosotros, suelto nuestra capacidad ya con conocimiento, mira, este punto parece el más y analizando esos puntos, y viendo la combinación de esto, vamos a ver dónde están se pueden producir los esfuerzos principales más grandes, que serían los que nos limitan la capacidad de soportar carga de un órgano o máquina estructural. Esa es la idea. De esta manera, dice, para determinar la ubicación del punto más solicitado, será necesario evaluar en dichos puntos varios esfuerzos producto de la combinación de carga, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Esta es una combinación de carga axial, flexión y torsión. Este caso es, tenemos, ahí está, una barra de 100 milímetros de diámetro, se somete a la carga indicada. ¿Cuáles son las cargas indicadas? Ahí está la barra, 100 milímetros de diámetro, está empotrada acá, y acá tiene una fuerza de 48 P, y acá tiene una fuerza, ustedes dirán, oiga, la fuerza no está sobre la barra. No está colocado, aquí tiene que tener un elemento, ¿cierto? Que hay una pletina, una barra aquí soldada, que aquí hay una fuerza P que pasa a 500 milímetros por centroide de la barra, ¿ya? Entonces está claro que la fuerza de 48 P produce tracción en la parte donde sea, pero esta fuerza P produce varias cosas. Por un lado produce cizalle, ¿cierto? Porque donde que cortemos aquí tiene que haber una fuerza para acá que es de cortadura, ¿cierto? Pero además de eso produce torsión, porque fíjese que P multiplicado por 500 trata de torcer esto en este sentido, ¿cierto? Por lo tanto, donde analicemos hay una fuerza de torsión que produce cortadura pareja en toda la periferia. También podríamos decir que es parejo lo que produce la fuerza, la 48. En cualquier parte donde analicemos, la atracción es la misma, es homogénea. La cortadura es distinta, ¿cierto? Porque produce mayor cortadura, ¿cierto? En todos los puntos que están en el centroide, ¿cierto? Y cero en los extremos. O sea, estos puntos, cualquiera de estos puntos que están acá arriba, en la parte superior, ¿cierto? Estaría siendo más fuertemente cortado debido a la fuerza de cizalle. Y la otra, es que la torsión ya lo... Sí, pero además produce flexión. Porque donde quiera que nosotros cortemos para analizarlo como diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Además de cizalle, además de la torsión, que produce cortadura constante, pareja, homogénea en toda la periferia, además está la flexión. Esta fuerza, ¿cierto? Colocada a 500 milímetros, produce flexión. Que si lo analizamos acá al final, produce la flexión, tracción en A, compresión en C, y en B y en D no produce nada porque están en el eje neutro. Entonces, aquí tenemos el elemento diferenciador, la flexión. La flexión, ¿cierto? A diferencia de la atracción, que es lo mismo en cualquier parte donde eso no ocurra. A diferencia de el cizalle, que es el mismo, ¿cierto? En cualquier parte la fuerza va a ser P. Como cortamos esto, igual que acá. A diferencia de eso, ¿cierto? El momento torsón no cambia en ninguna parte, el momento flectante sí, porque en función de esta distancia, entonces en el empotramiento se producen los mayores esfuerzos. Ahora, ¿cuál es el punto? Porque tanto A, B, C y D tienen la misma fuerza, ¿cierto? El esfuerzo de tracción por el 48P. Pero sí, ¿cierto? La torsión también produce cortadura en A, en B, en C y en D igual. Pero la flexión es distinta. La flexión produce tracción, la mayor tracción en A, la menor en C, que es compresión, y en B y en D, nada. Entonces, nuestro punto de interés
Si todos los otros son iguales, solamente la flexión hace que el punto A sea el punto más fuertemente traccionado. Eso es. ¿Ya? Claro, aquí por ese análisis ya supimos, pero ahora, ¿cierto? Habría que hacer el diagrama por poliedro y empezar a calcular cada uno. Entonces la barra tiene 100 milímetros de diámetro y dice que preguntan cuánto debe valer P, porque el esfuerzo admisible en tracción es 1200 y en cortadura es 2500. ¿Ah? Estos son los límites, ¿cierto? Estos son los valores admisibles. ¿Ah? Quiere decir que ya está aplicado el factor de seguridad. Y entramos entonces a atacar ya el problema. Ustedes saben que lo primero hay que hacer el diagrama cuerpo libre. Ahí está el diagrama cuerpo libre. Como sabemos que la parte del empotramiento es más solicitado, hacemos el cuerpo libre hasta allá. Acá está la fuerza P como carga, ¿cierto? Ahí está. Acá está la fuerza 48P. De manera que, ¿qué tiene que hacer el empotramiento? El empotramiento hace una fuerza de 48P. Ahí está. Para equilibrar a esta. Tiene que hacer una fuerza cortante acá, que produce cisalle, ¿cierto? Que es la fuerza A, que es igual que P. Además de eso, ¿cierto? La fuerza P produce una torsión, un momento torsional que vale 50P para allá. Por lo tanto, el empotramiento hace un momento así para el otro lado, el M sub X, que vale un momento torsional que vale 50P. Tiene que valer 50P. Y finalmente, la fuerza P hace con respecto al eje de las Y, un momento trata de que gire esto así, que gana con 60P, por lo tanto el empotramiento hace un momento de esta manera, que es un momento flectante que vale 60P, que tracciona A y comprime a C. Ahí están todos. ¿Ya? Entonces ya está claro que el punto que debe ser objeto de nuestro estudio es el punto A. Ahí hay que concentrarse, porque ahí, a la tracción que producida por 48P, a la cortadura que produce el momento torsional, la fuerza de cisalle produce un esfuerzo cortante cero, ¿cierto? Produce cero en A, cero en C y máximo en todos estos puntos, vale decir en B y en D. Pero no son ni B ni D, sino que es A el que estamos estudiando. Por lo tanto, la fuerza de cisalle aquí en A produce cero esfuerzo. Pero está tan cierto el momento flectante que es la que produce. Y lo podemos ir calculando individualmente, tal como era la sugerencia al comienzo, de a uno, ¿cierto? Entonces, el diagrama cuerpo libre se puede apreciar que la sección más fuertemente solicitada es la que está en el empotramiento. Y el punto A es el punto más solicitado en tracción debido a la carga axial 48P más la carga flectora momento con respecto al eje de la Y. ¿Ah? Y claro, ahí está en tracción. De manera que también se puede inferir que el momento torsional MX no influye en la ubicación. ¿Ah? Porque todas las partes están sometidas al mismo esfuerzo cortante por la torsión. ¿Ah? Entonces entramos, ¿cierto? La fuerza cortante P en el empotramiento no produce esfuerzo cortante en el punto A. Esta fuerza cortante, esta que está aquí, esa, produce esfuerzo en todos estos puntos, que es igual, que para el caso de una sección circular, ¿cierto? Son 4/3 del tau medio. 4/3 de la fuerza cortante partido por el área. ¿Eh? 4/3. Pero acá es cero. En A es cero, en C es cero. ¿Eh? No produce esfuerzo cortante. Y entramos a calcular del diagrama cuerpo libre, entonces MX es 50, MX 50P con respecto al eje de las Y, 50P. ¿Eh? ¿Cierto? MY es igual a 60P, MX es torsión y MY es flexión. ¿Por qué? Porque como momento uno es coaxial, el que es torsión, y el otro es perpendicular, es flexión. ¿Eh? Fuerza 48P, ahí están todas las cargas, por lo tanto nosotros podemos entrar a calcular los esfuerzos. La torsión, debido al momento torsional, es igual el tau es igual al momento torsional, ¿cierto? Que es el momento con respecto al eje de las X, 50P partido por el momento de inercia, ¿cierto? Polar partido por C.
C tanto para el polar como para el ecuatorial es la misma, es la mitad del diámetro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cuánto vale la mitad del diámetro? Vale, bueno, aquí ya está simplificado, por eso nos queda pi por el diámetro del cubo 16avos, porque el momento de inercia es pi por el diámetro de la cuarta 32avos, ¿eh? El polar. Entonces 50p, y aquí nos queda el módulo de sección, que es pi por d al cubo 16avos. Esto nos da entonces 4p partido por 5pi. No se olviden que p es lo que estamos calculando. Análogamente, ¿cierto? Por la carga ya axial, la fuerza dividido por el área, y la fuerza es 48p, y el área es pi por d cuadrado cuarto, y esto nos da 1,92p partido por pi. Y finalmente, ¿cierto? Tenemos que por la flexión, el momento flectante partido por el módulo de sección ecuatorial, el momento flectante es 60p, y el módulo de sección ecuatorial, ¿cierto? Es pi por d al cubo 32avos. Y esto nos da 1,92p partido por pi. Entonces ya con estos esfuerzos, jóvenes, podemos calcular los esfuerzos principales. El sigma sub 1, ¿cierto? Es igual a sigma x más sigma, ¿cierto? ¿Está bien? Claro, aquí este sigma x no más sigma y es igual a 0, ¿cierto? Entonces sigma x, uno es el de 192p partido por pi, y el otro es el debido al momento flectante, que vale lo mismo, por eso no es que esté repetido, vale lo mismo. Y el sigma y vale 0. Un medio de esto, más y menos para el 2, raíz cuadrada de lo mismo, esto que está acá al cuadrado, ¿cierto? Eso, más el esfuerzo constante que está acá, el tau, 4p partido por 5pi, ahí está al cuadrado. Y todo esto nos da entonces, jóvenes, sumado para el 1, que es el mayor, la suma, 4p partido por pi. Y ahí, bueno, el esfuerzo constante, que es la raíz cuadrada que está ahí, ¿cierto? Ahí están los dos esfuerzos, y ahí lo único que habría que ver cuál es el que nos limita, ¿ah? Y habría que ver si falla en tracción, ¿cierto? Tenemos que sigma admisible es 1200, por lo tanto, el sigma sub A debe ser el sigma admisible, y podemos fijar cuánto vale P, 943 kilogramos, ¿cierto? Y en el otro caso, cuando es la cortadura, si falla en cortadura, el esfuerzo que está aquí, ¿cierto? Va a ser igual al límite, justo al límite, y eso nos dice que P va a ser de 982 kilogramos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es esto, 943 kilogramos. Esto nos alcanza a producir, porque al llegar a 943 ya estaría justo en el límite, ¿cierto?, de fallar por tracción. Así que no alcanza a llegar a este valor, ¿ya? Y ahí hemos visto el caso más simple, joven, y perdone que me haya pasado algunos minutos, ¿eh? Pero ahí hemos terminado con esto nomás, ¿cierto? Y vamos a ver entonces en la otra sesión varios otros casos más que son bastante interesantes de la combinación de esfuerzos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, a menos que haya alguna pregunta. No hay ninguna, entonces nos vemos el próximo martes. ¿Está bien? Nos Ya, vemos, profe. ya, Gracias. ok. Listo, José. Bien. Hasta luego, muchachos, que estén bien.